Orduan, bueno, lehenengo atan moduan, e, Mariak esan dauen moduan bebai hasieran, momento orain arte taldean landutako diagnostikoak eta lanak aurkeztuko dugu. Horretarako, lehenengotan Rosa de la Asunción izango dugu, bera soziologa da, eta hainbat udalerritan egonda lanean berdintasun planak lantzen eta ebaluatzen. Eta Urdaibaiko taldean, bueno, datu soziologikoak eta estadistikoekaz laguntzen gaitu. Orduan, Rosa, nahi duzunien etorri nahi baduzu? Arratsaldeon, erderaz egingo dut, porque está investe. Bueno, yo he cogido una referencia de 20 años para dar una serie de datos sociológicos, son de fuentes oficiales, claro, el Eustat o Eudel o Division o donde los he encontrado. Y bueno, voy a hacerlo así un poco ágil porque no hay mucho tiempo. He cogido desde el año 2000, del año 2000 al 2020, la población de, bueno, lo hemos llamado Busturial de Urdaibai, aumentó en 1.825 habitantes, es decir, un 4% más, y pasó de 44.150 más o menos a 46.000. En los últimos 10 años han perdido población Forua, Busturia y Mundaka. Bermeo casi está igual, en 16.910, mientras que Guernica-Lumo ganó de 16.114 a 16.808. Casi todos los efectivos que han venido a esta zona se han situado en este municipio, en los próximos de Arratxu, Navarne y Ajangui. Los pueblos costeros de Ea y el Anchove también pierden población. En Urdaibai hay 919 mujeres más que hombres, el 51% de la población de esos 46.000 habitantes. 23.500 más o menos son mujeres y 22.500 son hombres. En municipios pequeños como Ea, Ereño, Errigo y Timendata hay más hombres que mujeres. Respecto a la población mayor de 65 años, hay casi 11.000 personas. Un porcentaje, este es un porcentaje de 23,5%, que es un porcentaje similar al de Vizcaya y al de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Casi 1.500 mujeres más que hombres. Hablando del sobreenvejecimiento, que son las personas mayores de 75 años, este es mayor que en las mujeres que en los hombres y es prácticamente el doble en Chove y Barranquel. Ahora hablamos, pasando a las personas mayores de 85 años, las que tienen 85 y más, hay 2.000 residentes en la zona. Mujeres 1.350 más o menos, que duplican a los hombres, que son 611. Y tienen 100 años y más, 13 mujeres y 4 hombres. En Guernica viven 735 personas mayores de 85 años, en Bermeo 654. En Vizcaya, casi la tercera parte de las personas de 85 años y más viven solas y 8 de cada 10 son mujeres. Este dato es, bueno, el tema de las mujeres así de mayores de 65 es bastante relevante si miramos los temas de pobreza, porque podemos decir que de la RGI que se cobra en la zona, el 14% lo cobran estas mujeres mayores de 65 años. De estos casi 1.000 expedientes, 135 son de estas mujeres. Es el colectivo más grande de las personas que cobran la RGI en la zona. Yo aquí también una referencia a las residencias. Hay como 480 plazas, lo podéis ver, hay de todo tipo, más grandes como Calzada, más pequeña como la de Ea, que tiene 20 plazas. También respecto a la gestión hay un poco de todo, más de fundaciones, cooperativas, sociedades limitadas, todo tipo. Nacimientos. Sí, respecto a los nacimientos, podemos ver cómo en el año 2000 nacieron 316 criaturas. Esto fue subiendo, incluso en el año, la cantidad más grande casi la encontramos en el año 2009 y en el 2011, que fueron años de crisis, podríamos decir, o sea que no parece que haya tenido que ver mucho la crisis con el descenso de nacimientos, pero ya a partir del 2017
empieza a haber menos criaturas, menos partos y hay 363 y ahora estamos ya, este último dato ha sido de 283, o sea, bastante menor, casi no la mitad, pero casi. Ya en el último año, o sea, en el 19, en Guernica ya ha habido 32 partos menos y en Bermeo 15. De todos los partos que hubo, únicamente el 13% fueron la tercera o más hija o hijo. Tenemos una tasa de natalidad un poco ligeramente mayor que la de Vizcaya, que es un 7,4, y el índice de infancia, que es de 0 a 14 años, también es algo superior y está aumentando ligeramente en los últimos años. Pasamos a este otro dato. Bueno, durante los últimos años, 20 años, tanto en Urdaibai como en Vizcaya y también en la comunidad autónoma de Euskadi, el porcentaje mayor, un porcentaje cada vez mayor de mujeres son madres sin estar casadas. En Urdaibai, por ejemplo, el año 2000 era un dato del 10% y ahora estamos en el 42 o 43%. En el 2013, de todas las mujeres que han parido en Vizcaya, la cuarta parte son mujeres migrantes. En el año 2000 este porcentaje no llegaba ni al 3%. Estamos hablando casi de un 25%. Estamos aquí. El índice de dependencia. El índice de dependencia se considera las personas dependientes, que son de 0 a 19 años, y las mayores de 65 respecto a las personas económicamente productivas, que son de 20 a 64 años. En Ereño, el anchovi y su carrieta es del 80%. Falta hablar ahí. Creo que tengo esta. Esta. Bueno, en Urdaibai en la zona fallecen aproximadamente 500 personas al año. Diciembre, enero y febrero son los meses de mayor mortalidad. Las causas preferentemente son enfermedades del sistema respiratorio y tumores. He recogido estos datos del COVID porque ahora es un tema que está y hay que hablar de él. El 25 de marzo en Urdaibai se contabilizaron 45 personas, 25 de marzo, hay varios datos. 25 de marzo se contabilizaron 45 personas afectadas por el COVID. Bermeo tenía 25 casos y Guernica 14. Pasado el verano, el 27 de septiembre, se había llegado en Guernica había llegado a 390 casos y Bermeo a 286. Y en la zona ya eran 1000 las personas contagiadas y habían fallecido 35. Y ahora en el último dato encontramos que aparecen 1200 personas contagiadas, fallecidas 38, la mayoría de 25 en la zona de Bermeo y en la zona de Guernica 4. Se considera Guernica y pueblos alrededores, y en Guernica Aldea, que se consideran los pueblos pequeños, 9. Hasta el 25 de mayo, Mundaka y Busturia se encontraban en el cuarto y quinto lugar de la tasa de positivos de la comunidad autónoma de Euskadi. O sea, solo 3 municipios iban por delante de eso. ¿Cuál tenemos ahora? Hablando de migraciones, bueno, en el año 2019 había en la zona de Busturial de Urdaibai 4.304 migrantes, 2.234 eran mujeres y 2.000 hombres más o menos, lo que supone un 7% del total de la población, porcentaje que es parecido al de Vizcaya y al de la comunidad autónoma de Euskadi. En Guernica Lumo es más alto, es un porcentaje del 10,4%, y algo menor en Bermeo, que es del 7%. En los pueblos pequeños este porcentaje es bastante menor. En el año 2001, en Bermeo había 102 personas procedentes del extranjero, en Guernica 155. Y hemos pasado en 20 años a que ahora hay en Guernica 2.136 migrantes y en Bermeo 1.853. En cuanto a la nacionalidad, en Guernica y en Bermeo el grupo más numeroso procede de Europa del Este, de Rumanía concretamente, mientras que en Vizcaya y en la comunidad autónoma de Euskadi el porcentaje más alto es de América del Sur. Entre las mujeres migrantes que residen en Vizcaya, la tercera parte proceden de América del Sur.
En Urdaibai, ahora ya en esta zona, hay más personas, ahora en estas fechas hay ya más personas residentes que proceden del extranjero que del resto del Estado español. 4.800 frente a 3.600. La composición de las personas migrantes por sexo siempre ha sido bastante paritaria desde todas las fechas, desde 2003 que hay datos hasta el 2019. Vivienda. Bueno, respecto a la vivienda, que son datos que me han parecido interesantes a aportar. En el año 19 había 26.405 viviendas y más de la cuarta parte, 27%, se contabilizaban como de descanso, lo que decíamos, como segunda residencia. Y este porcentaje subía hasta el 63,5% en Sucarrieta, el 57% en el Anchove y el 55% en EA. La última información sobre vivienda desocupada es del año 2011, o sea que tengo más. El 86% de las viviendas son en propiedad y el 13% en alquiler. Y el 16% son modelo unifamiliar. El parque de vivienda más antiguo está en Errigoiti, en Mendata y Navarni, y el más reciente en Murueta y en Guernica-Lumo. En estos últimos 15 años, las licencias de vivienda nueva concedidas han descendido notablemente. En las últimas, he cogido también el voto en la zona, en las últimas 4 convocatorias electorales, que han sido al Parlamento Vasco en el 16, municipales 19, Congreso 19, del 10, ahora hace un año, y en el Parlamento luego en el Parlamento Vasco, que han sido las del COVID, en Urdaibai el PNV siempre ha sido la fuerza más votada, salvo en Ajangi, en EA y en Navarni y en Mújica, que H. Bildu le supera en votos. En la zona, H. Bildu ha ido aumentando en votos, menos en las últimas al Parlamento, aunque ya sabemos que en estas elecciones hubo una mayor abstención. Podemos también había crecido en votos hasta la última cita electoral. En las elecciones al Parlamento Vasco, en Bermeo se ha dado un nivel de participación el más bajo, que ha sido del 56%, y si bien hay que decir que en casi todos los municipios ha descendido si se compara con las anteriores consultas. Bueno, me ha parecido interesante también recoger lo de la composición municipal. Ahí en la tabla aparece municipio a municipio, pero como dato final se puede decir que hay 6 alcaldesas y 14 alcaldes, 69 concejalas, 75 concejales, 13 secretarias de ayuntamiento, 6 secretarios. Este es el dato de la composición municipal en esta legislatura, bueno, en este tiempo, del 19 al 23. Creo que estamos ganando. Esta es la última. Sí. Bueno, he cogido también el tema escolar. Bueno, aquí veis, me he fijado en público-privado, en plazas que se ofertan en lo público y en lo privado. Se oferta más en lo público, 4.448. En lo privado 3.383, pero también en lo público está incluida la EPA y la FP, la FP, que también ya son casi como 600 plazas o más 700. Veis que en algunos municipios, por ejemplo en Bermeo, se oferta más en privado que en público. Se hace todo se hace en modelo D, salvo la FP y la EPA. Y yo con esto he terminado, es que ricasco y bueno, dejo paso a... Es que ricasco, Rosa.